Seguimos en Nexos. Hoy nos dedicamos exclusivamente al tema de la esterilización de personas con discapacidad intelectual y para profundizar en este asunto nos acompaña Mariana Villarreal. Ella es representante del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, asesora legal. Muchas gracias, Mariana, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Primero hay un tema muy importante que aclarar antes de entrar precisamente a las implicaciones de la esterilización, que es los términos de tutela y de curatela. ¿Cuáles son las diferencias entre ambos y cuál es el proceso para que una persona adquiera, ¿verdad?, ya sea la curatela o la tutela de otra persona? Sí, efectivamente son dos instituciones jurídicas de guarda. Son instituciones de guarda porque están diseñadas para protección, ¿verdad?, a dos grupos vulnerables desde el derecho, concebidos así desde el derecho. La tutela está diseñada para el amparo y protección de personas menores de edad. Cuando estas personas menores de edad tienen un conflicto, cuando se genera, no la persona como tal, sino cuando se genera un conflicto de que los padres no son los que van a ejercer esta guarda, crianza y protección de la persona menor de edad, hay que ir al juzgado de familia para que un juez le otorgue la tutela a otra persona, ya no su papá o su mamá, ¿verdad?, que por naturaleza viene siendo quien tiene esa guarda, protección y de la persona menor va a ser su padre o su madre, ¿verdad? Cuando no puede ser ninguno de estos, por cuestiones diversas, ¿verdad?, y que se genere un conflicto, se va a nombrar un tutor, que va a ser una especie de protector de la persona menor de edad, ¿verdad?, y que se va a garantizar que se cumplan sus derechos. La curatela es otra institución jurídica de guarda, pero está para adultos con discapacidad. Ahora, aquí no es tan importante cuál es el proceso para que una persona se le nombre un curador, ¿verdad?, sino creo que lo importante es que la figura de la curatela es una figura que viene exactamente igual a como se utilizó en Roma, donde en Roma los derechos humanos pues no predominaban, ¿verdad?, ni siquiera existían como tal, y el curador venía a sustituir por completo a la persona con discapacidad. Y algo muy, muy importante de esta figura es que está diseñada para la administración de bienes de una persona con discapacidad, de los bienes de esa persona con discapacidad, y trae consigo muchísimos problemas a nivel de derechos, porque la sustituye, nadie le da seguimiento, o se nombra el juez, también es el que nombra al curador, pero el artículo del código que autoriza dice que el juez podrá hacerle una entrevista, o sea, se nombran curadores determinando personas que aparentemente no pueden administrar sus bienes a puro papel, sin una entrevista, y esto lo que a partir de un nuevo paradigma, ¿verdad?, donde las personas tienen derecho a la autodeterminación, las personas con discapacidad, esta figura no tiene cabida porque lo que requieren es un apoyo, no una sustitución. Entonces, la figura de la curatela, tal cual está en frío, por decirlo de alguna manera, es para la administración de bienes de personas adultas con discapacidad, nada más. Y ya sola tiene todos estos problemas que le acabo de mencionar, y el problema, pues vamos a verlo un poquito más adelante, que se ha estirado, ¿verdad?, por decir, a la administración del cuerpo de las personas con discapacidad. ¿Cómo pasan estas dos figuras que usted nos acaba de explicar? ¿Para qué fueron, verdad?, qué sentido tiene y qué responsabilidad quiere la persona, que ya sea que tenga la tutela o la curatela? Se ha de alguna manera tomado estos términos para decidir, ¿verdad?, sobre, por ejemplo, la esterilización. ¿Cuál es la posición del Consejo de Rehabilitación en este tema? Bueno, en la figura de la tutela pues no hay tanto problema, igualmente no es una figura que le concierne a la institución en cuanto a que tengamos injerencia, porque el PANI es el que va a vía judicial y dice, bueno, que para declarar a una persona en estado de abandono, pero esta es una figura que está bien clara, que se utiliza para personas menores de edad. En cuanto a la curatela, la posición institucional es de no utilización de la figura. ¿Verdad? Si bien es cierto, está todavía regulada en el Código de Familia, en el Código Procesal Civil, el problema hay un choque de normas y no ha habido una armonización. ¿Y por qué? Porque la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es la Ley 8661, forma parte de nuestro ordenamiento jurídico del 2008, dice no, elimine curatela porque está sustituyendo a la persona. No le permite, no estoy, ni la institución, ni la ley está tapando el sol con un dedo, decir que habrá personas con discapacidad que requieren muchísimos apoyos para ejercer sus derechos patrimoniales. Pero eso no quiere decir que no los puedan ejercer. El Estado, al aprobar
y al ratificar la ley 8661 se comprometió a generar salvaguardas, o sea, medidas para que las personas con discapacidad puedan administrar sus bienes, puedan pedir préstamos, puedan comprar, puedan vender con apoyos. La convención, como es a nivel internacional, dicta líneas de acción, no especifica, ¿verdad? No, o sea, le dice a cada estado parte, usted tiene que determinar las suyas, pero lo que tiene que hacer es eliminarla. Y en el tema de esterilización no hay ningún amparo legal que diga, bueno, puede hacer la esterilización, sino en los mismos casos en que se podría hacer la esterilización de una persona menor de edad, tenga o no tenga discapacidad. ¿Es de esta manera o hay alguna forma de que yo pueda decir, bueno, sí se puede hacer en estos casos, está bajo la legalidad de Costa Rica? Bueno, bajo la legalidad de Costa Rica, no hay ninguna posibilidad de esterilizar a una persona menor de edad, sea niño o una niña con discapacidad o sin discapacidad, salvo que se encuentre en juego su vida. Esto por el interés superior del niño. Y ahí entramos en otra norma internacional que también el país aprobó, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas, de las personas menores de edad. En esa convención está el interés superior del niño. O sea, el Estado tiene que hacer todo para que los intereses de la persona menor de edad se encuentren satisfechos y se garantice, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se había estado diciendo? Que las personas menores de edad con discapacidad había que esterilizarlas y se invocaba el interés superior del niño. Y las palabras que les voy a decir es del Patronato Nacional de la Infancia, una reunión que hemos mantenido con funcionarios, y es, no, usted no puede invocar el interés superior del niño para esterilizar a una persona menor de edad solo porque presenta una condición de discapacidad. Si es una persona con discapacidad que presenta una condición médica, una enfermedad, que para la única forma de salvarle la vida es esterilizándolo, sí, pero eso le puede pasar a una niña o a un niño sin discapacidad también. ¿Qué es discriminación por motivos de discapacidad? Son aquellas restricciones y acciones que haga con la intención o sin la intención, pero que el resultado sea que a usted le limito sus derechos solo porque usted presenta una condición de discapacidad. Y cuando se esteriliza a una mujer, una niña o un niño con discapacidad, solo por el hecho de que presenta una condición de discapacidad, eso es una violación a sus derechos. ¿Qué medidas podría tomar o cuáles serían los pasos legales, verdad, para, qué sé yo, organizaciones de personas con discapacidad que quieran amparar los derechos de los niños, verdad, que se estén percatando de estas situaciones? Inclusive podría presentarse, verdad, un conflicto familiar porque de repente habrá parte, qué sé yo, la mamá o el papá que quiere tomar esta decisión, tal vez la orden médica dice, sí, es conveniente hacerlo, pero no está en riesgo la vida, ¿verdad? Puede haber como un margen que queda como a la interpretación de la persona. ¿Cuáles serían los mecanismos para evitar que se dé eso, ¿verdad? ¿A dónde podría denunciar que se está planeando este proceso? ¿Cómo podríamos tutelarlo para que, a pesar de que, como usted menciona, no es legal, a menos de que haya riesgo en la vida, pero se sabe que se practica, ¿verdad? Y no siempre bajo estos criterios. ¿Cuáles serían esas herramientas que puede tener la población para denunciarlo, evitarlo, ¿verdad? Prevenirlo de alguna manera. Bueno, aquí estamos principalmente en la herramienta de la prevención. Más allá de lo legal, es una cuestión social y una cuestión de Estado, ¿verdad? Y de concientizar este nuevo y interiorizar este nuevo paradigma donde las personas con discapacidad y de abordaje de la discapacidad, de los derechos humanos, donde hace hincapié en que los niños y las niñas y las mujeres, ¿verdad? Se reconoce, ¿verdad? Triple vulnerabilidad, ¿verdad? Porque a veces está asociado a pobreza. Y lo que hay que hacer es concientizar de que la población con discapacidad, por su condición de discapacidad, no se le pueden violentar sus derechos, incluido el derecho a enamorarse, a decidir casarse, a tener hijos o no tener hijos, ¿verdad? Porque es que hay que ser muy claros en que las personas con discapacidad tienen estos derechos, porque debido a un paradigma anterior, ¿verdad?, de rehabilitación tradicional, el concepto de las personas con discapacidad es que son asexuadas, que no sienten, que no aman, que no tienen deseos sexuales, ¿verdad? Que no se quieren casar, ¿verdad? Entonces todo este concepto lo tenemos que erradicar. ¿Y esto cómo se hace? Con información, con programas como como que para la agenda de Estado y política sea importante eliminar este concepto erróneo de la población con discapacidad,
para que ya no tengamos el problema de que, bueno, entonces tengo un hijo con discapacidad, y yo se lo digo así, ¿verdad? Y a mí me pasa, ¿verdad? Tengo un hijo con discapacidad, me dicen, entonces, ¿qué puedo hacer? Ocupo poner la curatela y esterilizarlo, como que si fuera un arete y el otro arete, ¿verdad? Como una consecuencia inmediata. No, si usted tiene un hijo o una hija con discapacidad, la consecuencia inmediata no es someterla a estas figuras, es buscar información, es estimulación temprana, es información. Vean, el primer cuerpo internacional que habla sobre derechos sexuales y reproductivos es en la Convención de la Población y de la Convención Internacional de Población y Desarrollo, que se hizo en el Cairo en 1994. Y ahí se dice claro que las personas tienen derecho, porque antes eran las mujeres, ¿verdad? Entonces a las mujeres no se les dejaba decidir si iban a tener hijos o no iban a tener hijos. Y ahora, aunque todavía pasa, para nosotras o para cierto grupo de mujeres, ¿verdad? Entonces es como tonto, ¿verdad? Que nos digan, no, es que usted tiene que tener hijos, usted no se puede hacer la operación. No, claro, ya uno está empoderada, ¿verdad? De sí misma y dice, no, yo eso lo puedo decidir. Pero sabemos que hay muchas mujeres que no viven esta realidad y esto es lo que está pasando con las personas con discapacidad, ¿verdad? Entonces estamos en un momento donde creemos que las personas con discapacidad por su sola condición no tendrán derecho a... Claro, aquí yo no estoy diciendo de que todos a tener hijos irresponsablemente, embarazos no deseados, sí, o sea, las personas con discapacidad, desde niños y desde niñas se les debe brindar la información sobre reproducción sexual, sobre derechos sexuales, ¿verdad? Que eso implica la satisfacción a nivel sexual, ¿verdad? No meramente reproductivo, para que tomen la decisión informada de qué hacer a nivel sexual. Cuando usted me decía qué medidas, ¿verdad? Tomar ya cuando una situación está, pucha, eso es bastante como difícil, ¿verdad? Es muy inmaterial, a nivel legal todo hay que probarlo, ¿verdad? Si ya se diera una situación de estas, pues deben de recurrir al Patronato Nacional de la Infancia, ¿verdad? Ellos podrían también que se coadyuvaran con nosotros en la parte técnica para también determinar. quería mencionar los contactos del Consejo de Rehabilitación. Ustedes, aclarar, no brindan servicios, ¿verdad? No podrían defenderlo en un juicio, no podrían brindarle a un abogado que atienda el caso, pero sí pueden recibir información las familias que estén interesadas, organizaciones de personas con discapacidad y demás. Los números del Consejo de Rehabilitación está el 2562-3100, que es la central donde usted puede llamar, y también puede escribir un correo para consultar sobre información de este tipo a info@cnree.go.cr, que es el correo del Consejo de Rehabilitación y Educación Especial, para que también puedan consultar ahí sobre este proceso. Es un tema muy amplio, lastimosamente, sí, ¿verdad? Claro que sí. Es una discusión que queda en pie y que ojalá que la gente participe en redes sociales también en Nexus. Le agradecemos mucho, Mariana, que nos haya acompañado y por lo menos dar indicios de qué procede en estos casos, ¿verdad? Y pues esperemos que esta situación se regule mejor de ahora en adelante. Muchas gracias por toda la información. No, con todo gusto.